Hola, mi nombre es Diego Morales y junto con mi compañero José Roa somos estudiantes del grupo número 8 de la sección 2. A continuación procederé a explicar la simulación de la práctica número 5 correspondiente a medición de potencia y corrección del factor de potencia en circuitos trifásicos balanceados. Para el primer montaje tenemos un montaje con arreglo estrella formado por tres fuentes de voltaje de 120 voltios cada una y tres lámparas incandescentes de 120 voltios y 100 watts cada una. Para el cálculo de las corrientes de línea, corrientes de fase y voltaje de línea de fase, se instalaron 4 puntos de prueba, uno acá, otro acá, otro acá y otro acá. Simulando el circuito, calculando las corrientes y los voltajes que pasan por este punto de prueba, tenemos que la corriente que pasa por el punto de prueba número 1, es decir, la que pasa por acá sería la corriente IA, la corriente A, nos da una magnitud de 833.33 miliamperios con un ángulo de fase de 0 grados. Para la corriente que pasa por el punto de prueba número 2, nos da la misma magnitud con un ángulo de fase de menos 120 grados, es decir, esta sería la corriente IB. Para la corriente IC sería la corriente que pasa por el punto de prueba número 3, que nos da misma magnitud con un ángulo de 120 grados positivo. Estos valores se asemejan o son idénticos a los valores teóricos calculados. Para el valor de la corriente que pasa por la línea del neutro, tenemos que nos da un valor de 0 amperios. Es decir, que por acá no pasa corriente. ¿Por qué? Porque recordando que en los circuitos balanceados, trifásicos balanceados, por la línea del neutro se considera la corriente que pasa por acá, se considera nula. Por último, calculando los voltajes de fase, es decir, voltajes de A hasta N, tenemos que nos da una magnitud de 120 voltios cada uno con un ángulo de fase correspondiente desde A hasta N de 0 grados, desde A hasta N 0 grados, acá, desde B hasta N un ángulo de fase de menos 120 grados y desde C hasta N un ángulo de fase de 120 grados positivo. Por último, para calcular las corrientes de línea, desde A hasta B, nos da un valor de 207,8461 voltios con un ángulo de fase de 30 grados. Para la corriente desde B hasta C nos da la misma magnitud con un ángulo de fase de menos 90 grados. Y para la corriente desde C hasta A nos da la misma magnitud con un ángulo de fase de 120 grados positivo. Para el cálculo de las potencias por el método de un batímetro, primero conectamos el batímetro como corresponde y simulando el circuito nos da un valor de potencia de 100 watts. 100 watts para la lectura con un batímetro, recordando que esto sería una lectura para un circuito trifásico, para un circuito monofásico. Para el circuito trifásico sería este valor multiplicado por 3, que sería 100 por 3, 300 watts. Esto pues se asemeja mucho a la potencia activa trifásica teórica. Para el método de los dos batímetros, ahora conectamos dos batímetros, uno acá y otro acá, simulando el circuito nos dan cada lectura en cada uno de los batímetros de 150 watts cada uno, aproximadamente en el batímetro 2. 150 watts, recordando que estos son, lecturas para un circuito monofásico. Para circuito trifásico sería la suma de la lectura de estos dos batímetros, que sería alrededor de 300 watts. Igualmente se asemeja muchísimo a los valores teóricos calculados. Por último, por el método de los tres batímetros, conectamos tres batímetros como se muestra acá, 1, 2 y 3, y simulando cada uno simulando el circuito, tenemos que nos dan lecturas en cada uno de aproximadamente 100 watts, tanto en el batímetro 1, batímetro 2 y batímetro 3. Estos valores sumados para calcular la potencia trifásica nos dan valores de alrededor de 300 watts. Y ese valor pues se asemeja mucho a la potencia activa trifásica. Ahora, para el montaje B, tenemos ahora un arreglo en estrella delta. Para este circuito tenemos tres lámparas incandescentes, esta vez de 220 voltios. Para este circuito, para el cálculo de las corrientes que pasan por acá, primero se instalaron
tres puntos de prueba, el punto de prueba 1, el punto de prueba 2. Este punto de prueba medirá la corriente B y este punto de prueba 2 medirá la corriente C en este circuito. Simulando el circuito, haciendo el análisis, nos dan valores con una magnitud para el punto de prueba 1, es decir, la corriente C y la corriente B, una magnitud de 743,408016 miliamperios con un ángulo de fase menos 120 grados. Para la corriente C y C nos da una misma magnitud, esta vez con un ángulo de fase de 120 grados positivos. Y para el cálculo del voltaje, para el cálculo del voltaje desde B hasta C, nos da un voltaje de 207,8461 con voltios con un ángulo de fase de menos 90 grados. Y se instaló este punto de prueba aquí 3 para calcular la corriente desde B hasta C. La corriente desde B hasta C nos da una magnitud de 429,434 con un ángulo de fase de menos 90 grados. Y igualmente estos valores se corresponden a los valores teóricos calculados, tanto el de los voltajes como de la corriente. Segundo, para calcular los que nos faltan, se procedió a instalar un punto de prueba acá, un punto de prueba acá, un punto de prueba acá. Simulando el circuito, nos da que el voltaje del punto de prueba 1, que sería el que pasa por acá, nos da un valor con la misma magnitud, pero con un ángulo de fase de alrededor de 0 grados. Para el punto de prueba 2, que sería el corriente IB, pues ya la calculamos la misma magnitud con un ángulo de fase de menos 120 grados. Y para el cálculo del voltaje desde este punto de prueba hasta este punto de prueba, sería desde A hasta B, nos da un voltaje de 207,8461 voltios con un ángulo de fase de 30 grados positivo. Y se instaló este punto de prueba aquí, punto de prueba 3, para calcular la corriente que pasa por acá. Sería la corriente desde A hasta B, la cual nos arrojó una magnitud de 429,43 miliamperios con un ángulo de fase de 30 grados positivo, que será esta que está acá, y los voltajes que ya leímos serían esto que está acá. Por último, se instalaron los puntos de prueba acá y acá para calcular, en este caso, el voltaje desde A hasta C. Simulando el circuito, pues tenemos que los valores simulados para esto nos da el valor con un valor desde en el punto de prueba 1 sería IA, que ya lo leímos. El del punto de prueba 2 sería IC, también ya lo leímos. Ahora lo nuevo sería la magnitud del voltaje desde C hasta A, que sería con una magnitud de 207,8461 voltios con un ángulo de fase de 150 grados positivos. Y la corriente desde A hasta C, de C hasta A, perdón, nos da una magnitud de 429,43 miliamperios con un ángulo de fase de menos 30 grados. Esto pues se corresponde a los valores teóricos calculados. Ahora, por último, calcularemos por medio del método de un batímetro la potencia en el circuito. El batímetro lo conectamos como se muestra acá. Simulando el circuito, nos da un valor de 89,247 watts. Este valor se asemeja mucho, 89,247 watts, para que a veces recordando que este es un valor de potencia monofásica. De trifásica sería este valor multiplicado por 3, que nos da alrededor de 267,7441 watts. Este pues muy cerca a la potencia activa trifásica calculada teóricamente. Ahora, por el método de los dos batímetros, tenemos dos batímetros ahora conectados a como se ve acá, batímetro 1, batímetro 2, y simulando el circuito nos dan valores de alrededor 133,88 y 133,87 para el batímetro 2, que nos dan valores acá. Para calcular la potencia trifásica sería la suma de esta más la suma de esta, que nos da un valor de 267,79 watts. Este valor pues igual se asemeja mucho a la potencia activa trifásica calculada teóricamente. Gracias.